Atención, continúa la feria de préstamos. La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en una sesión, en una tardecita, 625 millones de dólares de préstamos adicionales para la República Dominicana. Vamos a hablar un poco sobre esto y también entender más o menos cómo funciona la deuda pública y qué repercusiones tiene para ti y para mí. Atentos. En tan solo unas horitas, en una tarde, la Cámara de Diputados acaba de endeudar más al pueblo dominicano en 625 millones de dólares. Eso representa, cuando lo traducimos en pesos, a 37.800 millones de pesos adicionales de deuda pública para el pueblo dominicano. Escúchese bien. Destapémonos los oídos. 37.800 millones de pesos aprobados en una tarde, en una Cámara de Diputados, en donde justamente hace apenas un par de días el pueblo dominicano en vistas públicas fue a exigirle al gobierno que no se endeude tanto, que controle el gasto para poder luego justificar pedirle sacrificio al pueblo dominicano. Es duro escuchar la noticia, pero es más difícil aún cuando lo entendemos en el contexto global. Y vamos a preguntarnos primero, ¿para qué se aprobaron estos préstamos? Todos sabemos que los préstamos en sí mismos no son ni buenos ni malos. Depende mucho de para qué se utilice. No es lo mismo tomar prestado para irnos de vacaciones y explotar ese dinero, algo que ningún financiero ni economista serio recomienda. No es lo mismo eso a tomar prestado para, por ejemplo, comprar una maquinaria para poner a producir a nuestra empresa. Entonces vamos a ver, ¿en qué se van a destinar esos 625 millones de dólares? Escuche esto bien. Lo van a destinar a dos partidas para combatir el cambio climático. De gobierno son... Perdón, a mí me da risa, porque de repente el gobierno muestra interés por el medio ambiente y se convierte en los diputados y las diputadas de la República Dominicana en defensores de nuestros recursos naturales. De ser cierto, uno pudiera hasta aplaudirlo, pero nos quedamos con la pregunta: ¿en qué se van a utilizar realmente? De esa partida de 625, 400 millones de dólares para combatir el cambio climático. Deja mucho que desear. Y se preguntarán, ven acá Ernesto, ¿y los demás recursos para qué son? Escuchen lo siguiente. Los 200 milloncitos adicionales para combatir los apagones que azotan a la República Dominicana. El plan Marrancini sigue ahí. Recuérdense que en este gobierno las pérdidas por ineficiencia de transmisión de energía eléctrica ascienden a 1.200 millones de dólares al año. Dinero que lo tiene que pagar el pueblo dominicano. Bueno, nos vamos a endeudar en 200 millones para supuestamente subsanar parte de ese hoyo sin fondo del sector eléctrico. Dinero quemado. Tomar prestado para pagarle a las distribuidoras, que esos nunca salen perdiendo, y mientras tanto sigue con apagones el pueblo dominicano y no vemos salida a esta crisis ni respuesta del Estado. Para eso se está tomando dinero prestado. Así se endeuda y se empeña el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y esto debemos verlo, como les decía a inicios de este comentario, en el contexto global. Los préstamos, les decía, no son malos en sí mismos. Ok, eso todos lo entendemos. La lógica básica de tomar prestado, sobre todo a nivel estatal, es para invertir en capital, en obras de desarrollo, en aspectos de desarrollo nacional que puedan luego generar rentabilidad, que ayuden al crecimiento de la economía de la República Dominicana y con este crecimiento y este empuje productivo poder pagar dichos préstamos. Como ustedes ven, estos adicionales 625 millones de dólares en la explicación que se da como que no convencen que vayan a llevar a un nivel de desarrollo que nos permita pagar nada, ni que nos aporte nada. Repito, en un contexto en donde hace apenas unos días se pedía sacrificio de la ciudadanía en una reforma fiscal, que lo decíamos aquí. Sí, es necesaria la reforma. Lo que tenemos es que sentarnos a elaborarla de una manera en que contribuya al desarrollo nacional. Esa es la lógica, y que no sea un instrumento más de carga sobre una clase media que no ve respuestas del gobierno y que con acciones como estas de la Cámara de Diputados se pregunta ¿y en qué es que están pensando las personas que dirigen este Estado? Pero bien, vamos a ver el gran contexto.
¿En qué se ha invertido gran parte de la deuda pública que se ha tomado en los últimos años? El gobierno no lo explica bien. Es parte de la deuda que tiene con el pueblo dominicano. ¿Y cómo se ha movido esa deuda? Porque, y esto que quede claro, este es un análisis económico. Aquí no hay fines ni partidistas ni políticos de ninguna índole para beneficiar ni perjudicar a nadie. La idea es llevar información que le pueda ayudar a usted a tener una visión más clara de la realidad. Vamos a hablar de la deuda pública nacional de los últimos gobiernos. Desde el año 2000, gobierno de Hipólito Mejía, pasando por 2004-2012, gobiernos de Leonel Fernández, siguiendo del 2012 al 2020, gobiernos de Danilo Medina y terminando del 2020 al 2024, primer gobierno del presidente Luis Abinader. En la gráfica ustedes pueden ver lo siguiente. En el año 2000, la deuda pública era de 4.447 millones de dólares. Gobierno de Hipólito Mejía. Fue ascendiendo al 2004 a 11.000 millones de dólares. Empieza el gobierno de Leonel Fernández. Sigue ascendiendo hasta el 2012, cuando inicia Danilo Medina, con 27.131 millones de dólares. Pero Danilo Medina termina en el 2020 y sigue Luis Abinader y la deuda pasa de 57.000 millones de dólares a 76.223 millones de dólares. Récord histórico en materia de dinero prestado a nivel bruto de la República Dominicana. A eso súmenle evidentemente los 625 millones que acaban de aprobar los diputados en el día de ayer. Estos datos son suministrados por la CRES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y ellos a su vez obtienen estos datos de fuentes oficiales como la Dirección General de Crédito Público y del Banco Central de la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que nuestros últimos gobiernos han elevado la deuda pública en un 1.613%. Ahí está el PRD, ahí está el PLD y ahí está el PRM. Los principales partidos del sistema, todos han ido incrementando paulatinamente la deuda pública y ya vamos llegando a niveles que son preocupantes. De ahí que la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, le hace la advertencia a la República Dominicana de que no puede continuar con estos niveles de endeudamiento porque más adelante nos pudieran cerrar el crédito público a nivel internacional. Porque los intereses que estamos pagando las dominicanas y los dominicanos ya llega a que de cada 100 pesos de impuestos, 24 pesos usted lo paga solo para pagar los intereses de la deuda pública, no el capital, solo los intereses de la deuda pública de la nación. Y esto nos lleva a analistas de la economía como el famoso umbral de Reinhardt y Rogoff. Estos economistas advierten de que ir acercándose al umbral del 90% de ratio deuda-PIB pone en peligro las finanzas públicas. Ya nosotros vamos, como pueden ver en la siguiente gráfica, ya nosotros vamos por un 61.2%, sin contar los 625 millones de dólares que los diputados tomaron prestados el día de ayer, que representan, escúchenlo bien, porque a mí me gusta llevarlo a pesos, porque en República Dominicana se produce en pesos. Estos representan 37.800 millones de pesos que van a tener que pagar los dominicanos y las dominicanas hasta la tercera o la cuarta generación, sabrá Dios. Como puede ver en el gráfico que les comento, la evolución de la deuda pública consolidada en comparación con el Producto Interno Bruto. Esto es sencillamente tomar cuánto debemos y hacer la división con lo que producimos en un año y ver cuánto representa de lo que producimos lo que debemos. Espero que se haya entendido la explicación de esa forma. Trato de hacerlo simple. En el año 2000, nuestra deuda en comparación con lo que producimos era de un 18.5%. Bastante razonable. Ahí empezaba el gobierno de Hipólito Mejía. A partir de la crisis bancaria del año 2003, la deuda se disparó e Hipólito Mejía dejó un ratio deuda-PIB de un 47.9%. Bastante alto,
porque sencillamente casi lo triplicó en un periodo de 4 años. O sea, cuando Hipólito Mejía empieza su mandato, de todo lo que producía el país, debíamos un 18%, que suena muy sano hasta a nivel de finanzas personales, pero cuando él sale, lo deja en un 47%, casi la mitad de lo que producíamos lo debíamos, que ya suena preocupante, y también hasta a nivel de finanzas personales. Piensa en su familia, que usted de lo que produce tiene que pagar la mitad año por año. Suena pesado, ¿no? Continuamos. En el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, esto se reduce a un 33%. Se tomaron diversas medidas. Recuerden también que con la crisis, la subida del dólar, el bajón productivo, más de 1 millón de dominicanos cayeron en la pobreza. Ese bajón empieza a recuperarse a partir del primer gobierno del presidente Fernández. Pero si se fijan, la tendencia es alcista. De ese 33% del 2005, terminamos en el 2012 con un 44.7%, como puede ver en la gráfica. Y cuando llega Danilo Medina, el presidente Medina, con todo y que acusó al presidente Fernández de haber endeudado exorbitantemente al país, que esa es otra constante de nuestros presidentes y nuestros gobiernos. Presidente que llega nuevo, presidente que en la oposición acusó al pasado de que endeudó exorbitantemente al país. Acusan y se quejan de la deuda hasta que llegan al cargo. Cuando llegan al cargo, continúan la tendencia de endeudarse alocadamente. Pues bueno, vemos que Danilo Medina recibe un 44.7% el ratio deuda-PIB, y en un contexto de crisis, y esto ya lo digo responsablemente como economista, la pandemia obligó a todos los gobiernos del mundo a financiarse, y con el bajón de la productividad se eleva la diferencia entre deuda y PIB, entre lo que tomamos prestado y lo que producimos, porque lo que producimos en el contexto de pandemia bajó por el cierre de los gobiernos y de las economías. Entonces tenemos el ratio deuda-PIB en un 72.6%, histórico en los últimos 30 años, pero en un contexto diferente, un contexto que no puede ser tomado como algo normal. Luego se empieza a normalizar y vemos que el gobierno del PRM lo reduce a un mínimo de un 60.2% del 2023, pero vuelve a crecer a un 61.2% para este año. Estos datos, repito, no incluyen los recién aprobados 625 millones de deuda de la Cámara de Diputados. A eso hay que agregárselo a estos datos. Entonces, ¿qué tenemos? Que sin contar el contexto de crisis, o sea, excluyendo el efecto extraordinario de la pandemia, estamos en los niveles más altos de deuda de los últimos 30 años. Y ahí está el llamado de alerta y el llamado de atención que nosotros hacemos. El gobierno debe controlar el gasto. Yo hablaba de la deuda moral que tienen los estados con los ciudadanos. ¿Cómo usted me pide sacrificio a mí? ¿Cómo usted me pide disciplina a mí cuando usted no la tiene? Entonces, un gobierno que le ha explicado a este país que necesita recursos debe entender que hasta en finanzas personales, cuando usted está en una crisis de deuda, usted debe empezar controlando y revisando lo que gasta, haciendo más eficiente el uso de sus propios recursos y luego buscar estrategias para aumentarlos. Entonces, el gobierno debe eficientizar el uso del dinero del pueblo y además de eso, explicarle al pueblo en qué se ha gastado tanto dinero que se está tomando prestado. Y además de eso, agrego, hay que invertir en capital. Si estamos tomando dinero prestado, por amor a Dios, no puede ser solo para quemarlo en el hoyo eléctrico, no puede ser con excusas que la gente ni entiende. Invertir 400 millones en el medio ambiente, pero ok, ¿pero dónde? ¿En qué? ¿Cuáles son los resultados? Porque ahí está el quid del asunto. ¿Qué se está haciendo con el dinero que se está tomando prestado? Es una pregunta válida que tiene el pueblo dominicano y el gobierno debe dar respuesta, porque el gobierno es el empleado del pueblo y está ahí porque lo puso el pueblo para administrar recursos del pueblo. Por lo tanto, debe mostrar en qué se está usando el dinero. Otro tema importante. Aquí hay que empezar a perseguir la evasión fiscal. 47% de evasión del impuesto ad valorem, del ITEVIS, el impuesto más fácil de cobrar, y se evaden un 47%. ¿Quiénes son los que tienen posibilidades de evadir impuestos? Y digo esto porque seguimos tomando prestados. Y si se está hablando de reforma fiscal, es para reducir el ritmo de endeudamiento. Entonces, vamos a perseguir a los evasores, que son los poderosos. Pero como los que pagan las campañas electorales son los ricos, es más complicado tener que pedirle a ellos que rindan cuentas ante el Estado y que paguen el dinero que dejan de pagar. Porque yo les digo a ustedes,
No hay manera que usted, amigo y amiga, si me está viendo hasta del extranjero, no hay manera que usted, cuando va a un supermercado, no hay manera que usted pueda evadir pagar ITEVIS por el vino que compró o la camisa que compró, o si compra un celular por donde usted está viendo este video, o una televisión, o una computadora. No hay forma de que usted evada ese impuesto al valor agregado. El que puede evadirlo es el que se lo cobra a usted. Y también el sector informal, que tiene otros mecanismos de evasión, pero principalmente a los poderosos es a los que hay que ponerlos a pagar este tipo de evasiones fiscales. El tema de la corrupción también es importante, y esto lo menciono rápidamente. Todavía no hemos visto una jornada real de la justicia para castigar a los corruptos del pasado, de todos los gobiernos y de este. Fíjense inclusive que aquellos que fueron a prisión preventiva y que se hizo mucho escándalo, la enorme mayoría están todos sueltos. La enorme mayoría están todos sueltos, y con muchos juristas hablando de que esos expedientes están instrumentalizados de una manera delicada, que pudieran, no se sorprendan mañana, salir absueltos por la justicia y campantes y sonantes como que no ha pasado nada. Ese también es un tema pendiente. Y todo esto yo lo menciono porque siguen endeudando al pueblo dominicano. Entonces, si necesitamos más recursos, vamos primero a mirar hacia adentro, vamos a primero a ver cómo se está gastando y explicarle a la gente qué se está haciendo con el dinero que va a tener que pagar el pueblo. Y finalmente quiero decir la siguiente recomendación. El gobierno debe reducir los gastos innecesarios. Se habla de duplicidad de funciones. Manos a la obra. Vamos a examinar a nivel profundo cuáles funciones cumplen las mismas obligaciones, cuáles, instituciones cumplen las mismas funciones, quiero decir, y vamos a hacer las reformas institucionales necesarias para ahorrar ahí. Pero también hay otro tema. Señores, ustedes no se han preguntado qué se está haciendo con recursos en instituciones en donde usted dice, ven acá, pero ¿para qué sirve, por ejemplo, Inaguja? O la institución del aguacate. Puede sonar un chiste, pero son cosas que uno se pregunta. Aquí hay instituciones que uno dice, ven acá, ¿qué es lo que están haciendo? Instituciones que deberían ser muy importantes, como el Ministerio de Cultura, uno se pregunta, ¿y qué se está haciendo desde el Ministerio de Cultura? Cuando uno ve que en provincias importantes como la Altagracia, el encargado de cultura sale de la Altagracia, cierra cultura y dice, cierro la institución porque no tengo una secretaria y no hay quien me la pague. Entonces, ¿qué se está haciendo con el dinero en instituciones como esas? Instituciones como el Ministerio de la Mujer, que yo creo que pudieran cumplir un rol importante. Cuando veo las estadísticas de aspectos que involucran a la mujer, yo veo que siguen horribles y algunas alarmantemente más altas. Y uno se pregunta, ¿qué se está haciendo con el dinero que se invierte en el Ministerio de la Mujer? Entre muchas otras cosas, que no es el caso acá. Repito, no es un ataque político, es un intento de obtener una explicación económica a lo que yo quiero hacer. Y no sé si es que yo soy muy soñador, quizá yo soy muy ingenuo, pero yo creo que se puede hacer una gestión de gobierno en donde haya transparencia económica, en donde se reduzca la evasión de los poderosos, en donde se pueda transformar el sistema fiscal para que sea más simple, más entendible, más justo, en donde el que más tiene pague más y el que menos tiene pague menos, y tengamos un gobierno que tenga transparencia en el uso de los recursos del pueblo. Yo creo que es posible y por eso lo exijo. Y por eso les digo a ustedes que no termino de entender en qué se está usando tanto dinero que se ha tomado prestado. Les hago la pregunta, les paso la bola, les estaré leyendo a todos y a todas. Y parte de este comentario de hoy fue justamente porque ustedes lo pidieron y espero haber satisfecho parte de la responsabilidad que tenemos como comunicador y como economista de brindar información de calidad para todos ustedes. Les hago la pregunta, ¿ustedes creen que el gobierno se está endeudando demasiado? ¿Ustedes creen que el gobierno está explicando bien o está explicando mal en qué está usando los recursos de los dineros del pueblo? Les estaré leyendo. Muchísimas gracias por estar acá.
Les invito nueva vez a que se suscriban. Amigos, amigas, envíen este tipo de contenido de calidad a sus allegados, a sus familiares, para que se suscriban, denle a la campanita, para que tengan las notificaciones y puedan estar al tanto de los siguientes videos que estaremos realizando de temas económicos, de temas financieros y temas políticos que impactan nuestra realidad. Y si no es dominicano y nos ve desde el extranjero, nos ve desde acá, puede también comparar lo que sucede aquí, las explicaciones que damos, con lo que sucede en tu país y en la forma en que está actuando tu gobierno. Así que vamos a seguir haciendo crecer esta comunidad y apoyándonos, porque de esta manera podemos llegar a más personas con contenido que agrega valor a su vida y que les permite pensar y entender en cosas que quizá en otro tipo de lugares no lo verá. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.